Buenas tardes, compañeros, profesora que nos ayudó en este propedéutico. Mi nombre es Vianey Ríos Flores y soy aspirante para la carrera de Desarrollo Comunitario. El tema que yo elegí es el analfabetismo en México. El analfabetismo en México, sin duda, es uno de los grandes problemas que nos afecta y nos aqueja a toda la sociedad mexicana, ya que desde hace muchos años atrás predomina en nuestro país y que a pesar de todos los esfuerzos que se han implementado para poderlo erradicar, aún falta mucho por hacer. No tan solo es un problema que tenemos que erradicar en las grandes ciudades, sino también tenemos que poner en claro que la sociedad más afectadas son nuestras comunidades indígenas, dándonos cuenta que varios estados de la República Mexicana ocupan los primeros 3 lugares de analfabetismo. El método que se realizó para poder investigar el tema fue primero consultar en buscadores confiables y después determinar las fuentes primarias y secundarias, esto para lograr una mejor investigación. Ya teniendo estas bases, se realizó un marco teórico, después se aplicó una entrevista y una visita al lugar elegido con finalidad de visualizar y entender un poco más el tema. Y por último, se realizó una encuesta para poder analizar y concluir el tema que se eligió, que es el analfabetismo en México. ¿Qué significa el analfabetismo? El analfabetismo o analfabeta significa que no sabe leer ni escribir. Se le considera analfabeta aquella persona que con 15 años o más no sabe interpretar, escribir y leer un recado. El analfabetismo es una de las grandes desventajas personales y sociales que una persona pueda tener. Incluso la sociedad llega a discriminar y excluir a una persona que no tuvo la oportunidad de la educación. Incluso el analfabetismo impide a quienes la padecen no estar plenamente incorporados a la sociedad. Son 3 factores con mayor analfabetismo en México. Estos sectores son el sector indígena. Es uno de los factores más importantes en nuestro país, ya que la mayor parte de la sociedad es hablante de alguna lengua indígena y por ello no cuenta con suficientes recursos para tener una vida mejor. Con base a la investigación y con base al Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEGI, tenemos una tabla que nos habla de las personas que hablan lengua indígena y que son analfabetas. Entre 15 y 29 años tenemos que el 10.8, con un 10.8%, de 30 a 59 años con el 5.5%, de 60 años y más con el 37.7%. Estos son cifras muy mayores a comparación de, por ejemplo, 2018, que tenemos mucho avance tecnológico. El segundo factor son las mujeres analfabetas. Este factor es importante ya que en nuestro país aún a las mujeres no se les permite ser partícipe de la educación. En estos días aún nos encontramos que la educación solo es para hombres, ya que en algunos casos se considera un lujo. Cabe resaltar que también han cambiado las cosas conforme van pasando los años, pero aún queda mucho por hacer porque tenemos aún la sociedad como una sociedad machista y tenemos también aquí que el porcentaje de entre hombres y mujeres sí ha variado, pero también un poco desde 1990 con el 15.0% de mujeres analfabetas, en el 2000 con el 11.3% y en el 2010 con el 8.1%, comparado todos estos años con los hombres sí varía bastante. Y uno de los sectores también con mayor analfabetismo son los adultos mayores, pero también ellos ya en este periodo, ellos ya quieren ser educados, ya quieren tener más conocimiento por el avance tecnológico que tenemos. Entonces ellos ahorita ya
están buscando ayuda para que puedan terminar su primaria y secundaria. Bueno, tenemos también los estados de la República considerados con mayor índice de analfabetismo en México, y estos son 3. Tenemos al estado de Chiapas con el 14.3, Guerrero con el 12.5 y Oaxaca con el 12.3%. Conforme a la gráfica mostrada anteriormente, vemos que son 3 los estados de la República, y ya los mencioné, es Chiapas, Guerrero y Oaxaca. ¿A qué se debe? A que la mayor población de estos 3 estados son hablante de alguna lengua indígena. Cabe mencionar que los 3 lugares son turísticos, pero más allá de esto, aún falta mucho apoyo gubernamental y también falta mucho apoyo de infraestructura. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, es un factor importante también para erradicar el analfabetismo en México. ¿Qué ofrece el INEA? El INEA ofrece modelos educativos, materiales didácticos, sistemas para la evaluación del aprendizaje, realiza investigaciones para fortalecer la educación con personas jóvenes y adultas, y certifica la educación básica para aquellos que no hayan cursado o concluido dichos estudios. Obviamente ya lo mencioné anteriormente, los servicios que ofrece el INEA son alfabetización, la educación primaria, la educación secundaria y la formación para el trabajo con los particulares de una dicha población. El INEA es un instituto para la sociedad que ayuda a las personas adultas que no saben leer y escribir a educarse y terminar su primaria y secundaria. En la entrevista que se realizó, yo la quise realizar a una docente en el lugar donde yo visité, a la docente Elvia Martínez, que lleva aproximadamente 20 años trabajando en el INEA. Con base a la entrevista, nos podemos dar cuenta que el INEA, aparte de ser una institución gubernamental, también es una institución 100% social, ya que en ella participa mucha gente que desea ayudar a otras personas desinteresadamente. Por ello existen diferentes sectores, módulos ubicados para que la gente pueda acudir a ellos y brindarles más información. En la encuesta realizada se realizó a 10 personas. Y bueno, yo tengo como primer pregunta, ¿qué grado de estudios tiene? El 40% contestó que tenía la preparatoria, el 20% una licenciatura, el 20% tiene secundaria y el 20% tiene primaria. ¿Y cuántos años tienen? Bueno, unos tenían 21, 24, 30, me encontré con 2 de 30, 47, 51, 54, 55 y 79. Yo quise hacerlo variado y también entre jóvenes y adultos mayores. ¿A los cuántos años dejó de estudiar? Nos encontramos que la mayor población dejó de estudiar a los 18 años. ¿Por qué dejó de estudiar? La mayor parte de ellos considera que la falta de economía fue la principal fuente por la cual dejó de estudiar. La quinta pregunta, ¿por qué cree usted que sigue habiendo analfabetismo en México? El 50% cree que es por la economía, con el 40% con falta de oportunidades y el 10% por falta de infraestructura. La sexta pregunta, ¿por qué cree usted que haya más mujeres analfabetas que hombres? El 40% contestó que es una desigualdad de género, el 30% por costumbres y el otro 30% por ignorancia. La pregunta número 7. Como ciudadano, ¿cómo podemos ayudar a combatir el analfabetismo en México? El 60% de ellos contestaron que con oportunidades igualitarias para todos. Y el 20 y 20
fomentando el interés para estudiar y creando aulas de aprendizaje. En la pregunta número 8, ¿sabía usted que Chiapas es el estado con más analfabetismo en México? Esta pregunta yo la pregunté solamente culturalmente. El 80% me contestó que no sabía, con el 20% que sí. Que ellos creían que había otro, o sea, no sabían que Chiapas era el principal estado con mayor analfabetismo. Ellos creían que igual era Veracruz, Oaxaca o diferentes estados. Y mi novena pregunta es, ¿conoce Linnea? El 50% me contestó que sí, con el 50% que no. La última pregunta, ¿sabe usted prender una computadora o utilizar algún medio de comunicación? Contestando el 70% que no lo sabe y el 30% que sí. En conclusión, en la encuesta realizada podemos analizar que el 70% de la población dejó de estudiar porque no tenía la economía suficiente y de igual manera se cree que sigue habiendo analfabetismo en México por falta de oportunidades y por falta de infraestructura. El 40% de la población cree que las mujeres son analfabetas por la desigualdad de género, con un 30% por costumbres y de igual manera por ignorancia. Las personas encuestadas, un 50% sabe qué es el INEA y cómo funciona, contra el 50% que no lo sabe. Y el 70% de la población encuestada no sabe utilizar una computadora y no sabe utilizar algún medio de comunicación. Este punto para mí es muy importante, ya que el 70% de la población entrevistada tenía, bueno, no el 70%, el 30% de ellos tenía 18 años, contra el 71 tenía personas de 51, 55, 47. Esta pregunta no la entendían muy bien, porque al preguntarles que si sabían utilizar una computadora, obviamente las personas de 34, 22, 24, 25 años me supieron contestar que sí, pero las personas de 51 y 55 años, al preguntarles si sabían utilizar algún medio de comunicación, se confundían mucho, pero esta pregunta yo la quise hacer así porque me doy cuenta que las personas aún no saben qué es un medio de comunicación. Un medio de comunicación se puede determinar como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, como todas las redes sociales que tenemos. Y ellos no sabían que era un medio de comunicación. Eso es un medio de comunicación, pero sabemos que todavía existe mucha ignorancia en ese tema. Bueno, asimismo, y por cultura general, se les hizo la pregunta que si sabían que el estado de Chiapas ocupa el primer lugar con el mayor índice de analfabetismo, contestando el 70% que no sabía, con el 30% que sí lo sabía. En conclusión, con base en la investigación nos podemos dar cuenta que México ha tenido sin duda un avance en cuanto al analfabetismo, pero que aún falta mucho por hacer en algunos estados de la República. Si bien se ha hecho cosas, no son suficientes para poderlo erradicar con plenitud. Esto nos pone a trabajar con mayor ímpetu, ya que en nuestras comunidades indígenas aún hay pobreza y se carece de oportunidades igualitarias, ya que al no tener el potencial económico, es muy difícil que puedan tener una educación digna. Si bien hay instituciones sociales que nos ayudan a fomentar el estudio como Linnea, aún no se le conoce en su totalidad. Como conclusión, es esto, y creo que todavía hace falta mucha infraestructura, mucho apoyo gubernamental para poder erradicar así al 100% el analfabetismo en México. Sé que se va a lograr igual después de muchos años, pero no creo que sea algo que no se pueda erradicar. Y pues aquí tengo mis referencias. Muchas gracias
este fue mi tema presentado. Gracias.